¿Y si te dijera que uno de los criminales más temidos de Puerto Rico no nació como monstruo, sino como un niño disciplinado que soñaba con una vida sencilla frente al mar? Un nombre, un apodo que heló a toda una generación y una historia llena de sangre, fugas, traiciones y silencios incómodos. Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Pronunciar su nombre todavía provoca una reacción inmediata en Puerto Rico. No hace falta explicar quién fue, basta con decir Papo y luego añadir el apodo que lo persiguió durante décadas para que la imagen aparezca sola en la mente de cualquiera que haya seguido la historia criminal del país. Clemente Cardona Tirado, conocido como Papo el Carnicero, no fue simplemente un asesino más ni un delincuente común, fue el producto extremo de una época, de un sistema y de una violencia que terminó por devorarse a sí misma. Nació el 4 de junio de 1954 en Fajardo. Los relatos sobre su infancia no encajan con el monstruo que vendría después. Quienes lo conocieron de niño lo describen como curioso, disciplinado, buen estudiante, un muchacho que ayudaba a los demás. Participó en los Boy Scouts de su comunidad, una experiencia que, según algunos, reforzó valores como la disciplina y el trabajo en equipo. Nada en ese retrato inicial hacía prever el camino que tomaría más adelante. La mudanza a La Perla, en San Juan, marcó un punto de quiebre. Era adolescente cuando llegó a uno de los sectores más estigmatizados y violentos del país. Allí soñaba con ser pescador, con una vida sencilla ligada al mar, pero La Perla no ofrecía muchas rutas limpias para sobrevivir. La pobreza, la marginalidad y la cercanía con el bajo mundo creaban un caldo de cultivo donde el crimen no solo era visible, sino rentable. Clemente comenzó a juntarse con jóvenes envueltos en actividades ilegales y descubrió algo que cambiaría su destino. El dinero fácil estaba al alcance de quien estuviera dispuesto a cruzar ciertos límites. A los 15 años ya vivía como un adulto. Robaba, se movía con soltura entre los callejones y se ganó el apodo de Alibaba porque, según vecinos, le robaba a personas con dinero y repartía parte del botín entre los más pobres de la comunidad. El mito del ladrón generoso comenzó a rodearlo. Algunos llegaron a compararlo con Robin Hood, pero esa narrativa romántica duró poco. El salto de los robos a la violencia extrema fue rápido y definitivo. A esa misma edad recibió una propuesta que selló su transformación. Un narcotraficante le ofreció trabajo como gatillero. No era una oferta aislada. En esa época, grupos criminales extranjeros buscaban controlar puntos de droga en Puerto Rico y necesitaban jóvenes dispuestos a hacer el trabajo sucio. Clemente aceptó. Según su propio testimonio, disparar dejó de ser un encargo y se convirtió en una adicción. El gatillo pasó de ser una herramienta a un vicio. En 1972, con apenas 18 años, ya enfrentaba múltiples acusaciones por intentos de asesinato, robos y violaciones a la ley de armas. Sabía que lo buscaban y decidió huir a las Islas Vírgenes. Desde allí, según versiones, comenzó a levantar su propio imperio criminal. Pero la fuga no duró mucho. En 1974 fue arrestado y extraditado a Puerto Rico, acusado del asesinato de un hombre conocido como Junior el Cabro, ocurrido el día de Año Nuevo en La Perla. En octubre de ese mismo año fue sentenciado tras declararse culpable a cambio de que el cargo se redujera a homicidio voluntario. A eso se sumaron condenas por robos a mano armada, múltiples casos de hurto mayor, violaciones a la ley de armas y delitos relacionados con drogas. Bajo las reglas de la época, debía cumplir entre 10 y 20 años antes de poder solicitar libertad bajo palabra. Para muchos, ahí debía terminar la historia. En realidad, ahí fue donde comenzó la leyenda. Las cárceles de Puerto Rico durante las décadas del 70 y 80 se convirtieron en extensiones de la guerra callejera. Surgieron organizaciones de reos que replicaban e incluso amplificaban
los conflictos del exterior. El sistema correccional se transformó en un campo de batalla permanente. En ese contexto nació la figura de Papo el Carnicero como algo más que un preso violento. Durante esos años se consolidó la organización de los ñetas bajo el liderazgo de Carlos Torres Iriarte, conocido como Carlos La Sombra. Un motín en la antigua cárcel de La Princesa marcó el inicio de una enemistad que tendría consecuencias sangrientas. Mientras Carlos La Sombra alegaba que el motín era una protesta por las condiciones inhumanas de los reos, Papo sostenía que el verdadero objetivo era robar una caja fuerte con dinero y drogas perteneciente al jefe de la prisión. Clemente y otros presos se opusieron. Desde ese momento, Carlos La Sombra se convirtió en su enemigo declarado. Papo emergió como líder del grupo conocido como Los 27, cofundado junto a José Ortiz, apodado Manota. La guerra entre los 27 y los ñetas se trasladó de La Princesa al Oso Blanco en Río Piedras. El lema de los 27 era claro y brutal: sangre y fuego. Lo que siguió fue una escalada de violencia sin precedentes dentro de las instituciones penales, ejecuciones realizadas por los propios reos, ajustes de cuentas constantes y un clima de terror que se extendió por todas las cárceles del país. Tanto Carlos La Sombra como Manota fueron asesinados en el Oso Blanco. Según Papo, la administración de corrección permitió que los presos se mataran entre ellos con la idea de que eventualmente quedaría un solo bando dominante. El resultado fue el contrario: la violencia se intensificó y el control se perdió por completo. En 1980, mientras estaba recluido en el campamento El Limón, Papo solicitó un traslado a un hogar de adaptación social como paso previo a la libertad bajo palabra. La solicitud fue denegada. Ese mismo día se fugó. Fue capturado al día siguiente y recibió una nueva sentencia adicional por fuga. Aún así, su caso volvió a ser evaluado para libertad bajo palabra cuando cumplió el mínimo requerido. Un policía de la época llegó a decir, bajo anonimato, que tal vez era mejor que Papo permaneciera preso, porque en la calle ayudaría a eliminar a buena parte del panorama mafioso. Tras evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que determinaron que no padecía enfermedad mental, Clemente Cardona, Tirado obtuvo la libertad condicional. Salió de prisión, pero no rehabilitado. Salió más violento, más decidido y más peligroso. Años después diría que esa etapa lo destruyó y lo convirtió definitivamente en el carnicero. Que la guerra carcelaria no se quedó tras las rejas, sino que la llevó consigo a la calle. Que empezó a matar con un sello propio. Que dejó de ver a sus enemigos como personas y comenzó a verlos como animales. Y que sabía que si algún día lo capturaban, no le darían sepultura cristiana. Salir de prisión no significó para Clemente Cardona Tirado un regreso a la normalidad. Para entonces, la calle ya no era el mismo lugar que había dejado atrás, y él tampoco era el mismo hombre. La violencia que había aprendido y perfeccionado dentro de las cárceles lo acompañó como una sombra. Lejos de intentar reintegrarse, volvió a moverse con rapidez dentro del bajo mundo, esta vez con una reputación mucho más temida y con un nombre que ya comenzaba a circular como advertencia. Papo el Carnicero no era un mito exagerado por la prensa, era un hombre real, con historial, con conexiones y con una forma de operar que rompía incluso los códigos del crimen organizado. Durante los primeros meses tras su salida en libertad condicional, Papo cumplió con las reglas básicas. Se reportaba con su oficial probatorio, mantenía un perfil relativamente bajo y evitaba exponerse de forma innecesaria. Pero esa fachada duró poco. La guerra carcelaria que había marcado los años anteriores no se había detenido, solo había cambiado de escenario. Los conflictos entre los 27 y los ñetas seguían vivos, ahora trasladados nuevamente a la calle, y Clemente continuaba siendo una figura central dentro de ese enfrentamiento. En ese periodo comenzó a consolidarse la imagen más oscura del carnicero. Según investigadores y reportes policiales,
Papo desarrolló un sello propio para enviar mensajes claros a sus enemigos y a quienes pensaran desafiarlo. No se trataba solo de eliminar rivales, sino de imponer terror. La brutalidad dejó de ser un medio y se convirtió en lenguaje. Para él, según admitiría más tarde, sus enemigos habían dejado de ser seres humanos. Eran obstáculos, animales a los que había que eliminar antes de que hicieran lo mismo con él. En octubre de 1983, una serie de eventos encendió las alarmas de las autoridades. Velázquez, policía, realizaba una ronda preventiva en un residencial de San Juan cuando se produjo un incidente aparentemente menor. Un hombre lanzó un objeto y salió corriendo. Al ser detenido, se identificó como Julio Olivo y los agentes alegaron que el objeto contenía varios cigarrillos de marihuana. La situación escaló rápidamente, vecinos comenzaron a lanzar botellas y otros objetos contra la policía y de pronto se escucharon disparos. Según la versión oficial, los agentes creyeron que quien había disparado era Papo, el carnicero. Para ese momento, Clemente ya era nuevamente prófugo de la justicia. Pesaba sobre él una orden de arresto por un doble asesinato y una fianza en ausencia de $2 millones. La policía lo vinculaba con uno de los casos más impactantes de la época, el hallazgo de 2 cuerpos desmembrados en el pueblo de Loíza el 29 de agosto de 1983. Los restos habían sido encontrados en varias fundas de almohada arrojadas en un sector conocido como el Camino de los Muertos. La investigación señalaba que las víctimas habían sido asesinadas primero y luego desmembradas con un hacha pequeña. El mensaje era claro y aterrador. Según la policía, ese crimen estaba relacionado con el tráfico de drogas y Papo el carnicero era el principal sospechoso. No fue el único caso. Casi un mes después, otro doble asesinato sacudió la zona de Levittown. Las víctimas aparecieron amarradas, ejecutadas con arma de fuego y parcialmente quemadas. Aunque las investigaciones continuaban, el nombre de Clemente se repetía con insistencia en todos los informes. Para las autoridades no había dudas. Estaban ante uno de los individuos más peligrosos del país. La pregunta que comenzó a circular, tanto en la prensa como dentro del propio gobierno, fue inevitable. ¿Cómo era posible que un hombre con ese historial hubiera sido puesto en libertad? El administrador de corrección llegó a enviar una carta a la Junta de Libertad, bajo palabra, cuestionando la decisión. Para la policía, Papo era un asesino a sangre fría que operaba por cuenta propia dentro del narcotráfico y que no toleraba competencia. El debate no era solo judicial, era político y social. En medio de esa presión, surgieron rumores de que Clemente había abandonado Puerto Rico al enterarse de que lo estaban buscando. Pero la historia dio un giro inesperado en marzo de 1984. A eso de las 2 de la madrugada, Papo el carnicero se presentó voluntariamente en el cuartel de la policía del Capitolio. No llegó con las manos vacías, llevaba un maletín, dentro había una muda de ropa limpia, 1 kilo de cocaína, un revólver calibre 38, una ametralladora con silenciador y municiones de alto calibre. Según reportes de la época, Clemente había escuchado un foro radial en el que el superintendente de la policía hablaba abiertamente sobre la corrupción dentro del cuerpo y el aumento de la criminalidad en la isla. Supuestamente esas palabras lo conmovieron. Dijo que quería ayudar, que estaba dispuesto a colaborar para destapar la corrupción policial y combatir el crimen organizado. Rechazó comunicarse con un abogado y afirmó que su intención no era negociar beneficios personales, sino aportar información. La escena parecía sacada de una película. El criminal más buscado entregándose con drogas y armas, asegurando que quería limpiar el sistema. Para algunos fue un acto calculado, para otros una mezcla de paranoia, culpa y estrategia. Lo cierto es que fue arrestado y llevado ante el tribunal. La jueza de distrito encontró causa probable
por varios asesinatos en primer grado, además de violaciones a la ley de armas y de sustancias controladas. Aún quedaban pendientes otros cargos, incluido el caso de Loíza. Mientras Papo enfrentaba el proceso judicial, la guerra entre los 27 y los Ñetas no se detuvo. Desde prisión, Clemente seguía siendo reconocido como líder de los 27, lo que obligó a las autoridades a moverlo constantemente entre instituciones bajo estrictas medidas de seguridad. Para ese entonces, los Ñetas controlaban gran parte del sistema correccional, incluyendo el área de máxima seguridad conocida como el Monstruo Verde en Ponce. Mantener con vida a Papo se convirtió en un desafío constante. A pesar de sus promesas de convertirse en un reo ejemplar y colaborar con las autoridades, Clemente volvió a fugarse. Ocurrió en agosto de 1990, cuando escapó junto a otros 40 reos de la cárcel regional de Guayama. El evento sacudió al país y confirmó lo que muchos temían. Papo el Carnicero parecía incapaz de permanecer bajo control por mucho tiempo. Durante el periodo en que estuvo prófugo, ocurrió un episodio curioso. Varias personas acudieron a un cuartel de la policía para reportar que, supuestamente, Papo había secuestrado al salsero Lalo Rodríguez. La información resultó ser falsa, el secuestro nunca ocurrió. Pero el incidente reflejó algo importante. Cuando un prófugo alcanza ese nivel de notoriedad, muchos crímenes comienzan a atribuírsele, sean ciertos o no. El mito crece, alimentado por el miedo y la desinformación. La fuga terminó en octubre de ese mismo año. Dos periodistas se encontraban en un restaurante de comida rápida en Cupey cuando notaron la llegada de una mujer que coincidía con la descripción de una persona buscada por la policía. Poco después, un hombre llegó en una motora y se subió al vehículo de la mujer. Los periodistas sospecharon, alertaron a un guardia municipal y este contactó al cuartel. Cuando los agentes llegaron, el hombre salió corriendo y se refugió en una casa donde había niños. Tras un cerco armado y una advertencia clara, salió. Era Papo el Carnicero. La captura fue tan tensa como simbólica. Una vez más, Clemente Cardona Tirado estaba bajo custodia. Reconoció que fugarse había sido un error y que había afectado seriamente sus posibilidades de volver a obtener libertad bajo palabra. Pero la historia aún no había terminado. Años después, tras décadas entrando y saliendo del sistema, volvería a caminar libre. Y con ello surgiría una última etapa marcada no por la violencia, sino por la reflexión y el arrepentimiento. Después de la captura en Cupey y del regreso al sistema correccional, Clemente Cardona Tirado entró en una etapa distinta de su vida criminal. No porque la violencia hubiera desaparecido de su entorno, sino porque el tiempo comenzó a jugar un papel que ni las armas ni el miedo podían controlar. Los años se acumularon uno sobre otro. Las fugas dejaron de ser vistas como hazañas y se convirtieron en agravantes, y el nombre de Papo el Carnicero empezó a pesarle incluso a él mismo. Durante los años siguientes fue trasladado de una institución a otra bajo estrictas medidas de seguridad. Su sola presencia alteraba el equilibrio interno de las cárceles. Para la administración correccional, mantenerlo con vida era un reto constante, no solo por los enemigos que había acumulado, sino porque seguía siendo un símbolo de poder dentro de la organización de los 27. Aún recluido, su figura influía en decisiones, alianzas y conflictos. El pasado no lo soltaba. Con el tiempo, sin embargo, la guerra carcelaria comenzó a transformarse. Muchos de los líderes que habían marcado la época dorada de la violencia en prisión estaban muertos o cumpliendo sentencias largas sin posibilidad de salir. Las estructuras se fragmentaron. Los códigos se diluyeron, la violencia seguía existiendo, pero ya no tenía el mismo rostro ni la misma lógica. En ese nuevo escenario, Clemente empezó a quedar fuera de lugar, no porque se hubiera vuelto irrelevante, sino porque representaba una era que se estaba cerrando lentamente. En el año 2004, después de pasar gran parte de su vida tras las rejas, logró salir nuevamente a la libre comunidad bajo libertad condicionada. Para entonces,
había pasado más de 4 décadas entrando y saliendo de instituciones penales. El hombre que salió no era el joven que había llegado a La Perla soñando con ser pescador, ni el sicario que había convertido el gatillo en un vicio, ni el líder carcelario que imponía respeto a sangre y fuego. Era alguien marcado por el encierro, por la pérdida y por una reputación que ya no podía borrar. La libertad, sin embargo, fue breve. Al no cumplir con las restricciones impuestas por su libertad condicionada, fue encarcelado nuevamente. Para muchos, ese regreso confirmó la idea de que el sistema había fracasado con él. Para otros, era la prueba de que Clemente nunca quiso o nunca pudo romper del todo con su pasado. El debate sobre si el sistema correccional rehabilita o solo castiga volvió a ponerse sobre la mesa, usando su historia como ejemplo extremo. En 2017, Clemente Cardona Tirado concedió una entrevista al periódico Primera, hora que cambiaría la forma en que muchos lo percibían. Ya no hablaba como el carnicero, hablaba como un hombre cansado. Reconoció abiertamente que llevar una vida delictiva le había costado 43 años de su vida en prisión. Admitió que el sistema correccional no había logrado rehabilitarlo por sí solo y que la transformación, si existía, había tenido que nacer de él mismo. Para Clemente, todo se reducía al autocontrol y a la fuerza de voluntad. En esa entrevista también expresó su rechazo al apodo que lo había acompañado durante décadas. Dijo detestar ser conocido como Papo el Carnicero, aunque reconocía que ese nombre le había garantizado respeto y miedo entre sus enemigos. No intentó negar el pasado. Aceptó que se había ganado el apodo, pero insistió en que ese personaje ya no existía, que lo había matado él mismo. Lo más impactante de sus palabras no fue la negación de los crímenes, sino el intento de asumir responsabilidad moral. Clemente pidió perdón al país y a las familias que había hecho sufrir. Reconoció que no podía devolver a las víctimas ni borrar el daño causado, pero sostuvo que pedir perdón era lo máximo que podía hacer. No buscó justificaciones externas. No culpó al sistema, ni a la pobreza, ni a las circunstancias. Asumió su culpa con una frialdad que contrastaba con la violencia de su pasado. Años después, la información oficial más reciente sobre Clemente Cardona Tirado apareció en un documento del gobierno de Puerto Rico del año 2021. Era un listado de confinados que habían sido liberados. Su nombre figuraba allí. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores en redes sociales y páginas no oficiales que aseguraban que había fallecido. Ninguna de esas versiones ofrecía detalles claros sobre cuándo, cómo o dónde. El final de su historia quedó envuelto en una ambigüedad inquietante. Esa incertidumbre parece apropiada para alguien cuya vida estuvo marcada por el misterio, el miedo y la contradicción. Papo el Carnicero fue muchas cosas: niño disciplinado, ladrón con aura de justiciero, sicario adicto a la violencia, líder carcelario, prófugo legendario, colaborador ocasional, preso reincidente y finalmente un hombre que afirmaba haberse liberado del personaje que él mismo creó. Su historia no es solo la de un criminal extremo, es el reflejo de un sistema que permitió que la violencia creciera hasta volverse ingobernable, de cárceles que funcionaron como academias del crimen y de decisiones institucionales que, una y otra vez, apostaron a que el problema se resolvería solo. No fue así. Cada liberación sin un proceso real de rehabilitación alimentó el ciclo. Cada fuga expuso las grietas del sistema. Cada muerte añadió una capa más de silencio. Hoy, cuando se menciona a Papo el Carnicero, no se habla únicamente de los crímenes que se le atribuyen. Se habla de una época oscura, de una generación atrapada entre la pobreza, el narcotráfico y la violencia como forma de identidad. Se habla de cómo el miedo puede convertirse en capital y de cómo ese capital termina cobrando intereses imposibles de pagar. Clemente Cardona Tirado dijo una vez que no tenía miedo porque se sentía limpio
después de haber matado al carnicero dentro de él. Tal vez esa fue su última batalla, no contra la policía, ni contra bandas rivales, ni contra el sistema correccional, sino contra el personaje que le dio poder y al mismo tiempo le robó la vida. Si lo logró o no es algo que solo él supo. Para el resto del país, su nombre seguirá siendo una advertencia, una prueba de que la violencia, cuando se normaliza, no distingue entre verdugos y víctimas. Solo deja cicatrices que tardan generaciones en cerrar